La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les saludamos Cristina Araiza y Cecilia Ramírez. Hoy nos encontramos en la presencia de la directora de nuestra escuela, la doctora Claudia Cristina Martínez García. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Imparte materias, aparte de ser nuestra directora, imparte las materias de Historia e Interdisciplinariedad y América Latina. Sus principales líneas de investigación son Arqueología del Desierto, Arte Rupestre, Sistemas Hidráulicos, Historia Oral, Mascogos, Kikapús, Rescate de la Cultura Inmaterial, Barrios, Danzas, Cantos, etc. y la Vitivinicultura, El Camino Real de los Tejas, Palimpsesto, muy bien, Rescate de los Paisajes en la Cuenca de Patos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están las dos? Muy bien. Muy bien, y ahora con un tema que, ¿qué son los sistemas de recolección hidráulicos o galerías filtrantes? ¿Cómo lo trabaja usted? Bueno, para empezar, las galerías filtrantes son un sistema de construcción, ¿no? Bueno, de excavación sobre la tierra, sobre un cerro. Es un sistema que viene o que tiene un antecedente milenario. Hay quienes rastrean este tipo de sistemas o de construcciones pues, hay quienes defienden la idea de que esto pertenece también a Mesoamérica y también a algunas culturas prehispánicas en el sur de América. Hay quienes ubican el inicio de estas galerías pues desde los romanos, desde todo mucho tiempo atrás, ¿no? Y que esto viaja a través de, viaja a América a partir del momento en que se hace la conquista. Hay diferentes ideas que defienden, bueno, que es de América, y otros que vienen de Europa, de diferentes continentes, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos asegurar hasta el momento es que son técnicas que se utilizan en los desiertos, semidesiertos, para captar agua. O sea, en los lugares donde hace falta agua, se inventa o se diseña esta estrategia para poder captar el agua que baja o que atraviesa por veneros adentro de los cerros o en los mantos freáticos. Entonces, prácticamente el sistema consiste en cavar como una mina dentro del cerro, y en esa mina que está dentro del cerro empieza a filtrar el agua por diferentes direcciones, y como cae a un túnel, ¿no? Entonces este túnel, que va a estar excavado con cierto declive, va a ocasionar que el agua por gravedad vaya a caer a algún depósito. Hacia abajo, y puede, al momento que sale del cerro, entonces ser canalizado por una acequia, por un acueducto, y conducido hasta un estanque o hasta no sé, a un campo de cultivo, o llevarlo hasta las casas o las huertas, o a un pozo, o a diferentes elementos, ¿no?, que nos pueden ayudar a como reutilizar esta agua y darle diferentes usos, ya sea habitacionales, o para la industria, o para la agricultura, o para lo que sea necesario. Ok, dijo que las encontramos en el desierto, sobre todo semidesierto. Semidesierto. ¿Las encontramos en Coahuila? En Coahuila hay bastantes, sobre todo en todas estas, los asentamientos que son de origen colonial. Claro que sí, o sea, no era un tema muy estudiado cuando yo comencé a hacer estos trabajos. Todo comenzó cuando estaba haciendo mi maestría. Mi maestría fue sobre sistemas hidráulicos, y entonces ahí con mi directora, la doctora Jacinta Palé, empezamos a encontrar como algunos archivos de galerías filtrantes, que es un tema que también ella maneja, sobre Viesca y sobre Parras de la Fuente, ¿no? Archivos que tenían allá en la Ciudad de México, donde se mencionaban justamente 2 galerías para Viesca y
una para Parras de la Fuente. Entonces, Parras de la Fuente quedaba más cerca y me interesaba como más en ese momento empezar a trabajar el tema, y fue el tema que escogí como mi tesis de maestría. Entonces empecé a investigar cuántos estilos o cuántos tipos de este tipo de galerías filtrantes había, quiénes los documentaban, por eso entendí que había diferentes posturas en cuanto al origen, ¿no? Si venía o ya había llegado con los ibéricos, ¿no? a este continente, o si venía y era parte de las tradiciones y de los conocimientos que tenían los mesoamericanos o los de las culturas antes de los españoles. Y entonces, ¿tienes alguna... ¿Tú a qué llegas? ¿Es de aquí o lo trajeron? ¿O no tenemos...? Mira, yo creo que las galerías que tenemos aquí fueron traídas, ¿no? Con los españoles. Era un sistema de minas y además, digo, rastreando lo que tenemos, si empezamos a ver quién empieza a hacerlas, ¿no? Tanto en Parras como en Zacatecas, como en todos estos lugares, pues entonces vamos a ver y nos va a aparecer y resaltar el nombre de Urdiñola, ¿no? Entonces, bueno, Urdiñola no hacía galerías filtrantes y nunca las vamos a encontrar así mencionadas en los documentos. Sin embargo, sí sabemos que es una persona que tenía minas y que parte del trabajo que hacía es un trabajo minero en todas estas poblaciones. Y si empezamos a revisar los libros de las minas, nos vamos a encontrar que cuando uno de los principales problemas del construir una mina o de mantener una mina, ya sea para sacar metales o para sacar minerales o lo que estemos extrayendo, todas las minas lo que presentan son problemas de inundaciones, ¿no? Es como el gran problema, la constante. Y entonces, generalmente, los que están a cargo de estas minas están ideando formas de sacar el agua para poder continuar con las excavaciones. Entonces, pues no es nada lejano, ¿no? Comenzar a imaginar que si Urdiñola tiene tantas minas, entonces pudiera estar pensando en un lugar como este territorio a donde no va a extraer ningún metal, sin embargo sí puede empezar a construir algo que sabe y que tiene gente capacitada y que además saben utilizar las herramientas para construir minas, pero en lugar de extraer minerales o extraer metales o cualquier otra cosa, extraer algo que es mucho más preciado para este lugar, ¿no? Que es el agua, ¿no? En un lugar donde estamos en semidesierto, donde además estamos lejanos de Guadalajara, de la Ciudad de México y de otros lugares, de donde podría traerse la comida, ¿no? Para abastecer, y a donde sabemos también que había problemas con estos enfrentamientos con los indios y además para el abastecimiento de alimentos, y que se estuvo tratando de dar como una seguridad a los colonos que estaban llegando acá, de traer a tlaxcaltecas, pero porque sabían cultivar y podían producir, pero pues no puedes sembrar nada ni puedes mantener una población si tú no tienes asegurado el agua, ¿no? Y entonces uno empieza a poner en perspectiva, bueno, otro de los temas que yo trataba era el paisaje, ¿no? Entonces uno de los temas que surgen cuando empezamos a observar alrededor de Saltillo o alrededor de Parras, alrededor de Ramos Arizpe, es que, bueno, tenemos la población, el centro de cada una de estas ciudades, también en Viesca, también en Monclova, también en Musquis, y entonces vemos como estas asentamientos muy cuadriculados, con sus casas de los grandes señores, y luego las que están alrededor, y hasta donde terminaban todas estas construcciones de adobe y de piedra. Pero una vez que con sus huertas y con sus acequias y todo muy bonito, ¿no? Con grandes nogales y todo lo demás. Pero una vez que salimos de este territorio que es parte de la construcción o del asentamiento, nos encontramos con el desierto, ¿no? Empezamos a ver los cerros más o menos pelones, con cenizos, con mezquites, con lechuguillas, con toda esta vegetación que es del desierto, y pues no está tan lejano que empecemos a imaginarnos cómo era ese territorio antes de que llegaran estos colonos, ¿no? O sea, tlaxcaltecas, españoles, portugueses y todos los que llegaron ahí, pues empezaron a transformar el paisaje a partir de la tecnología que le estaban aplicando, ¿no? O sea, estas terrazas, estas casas, estas huertas no existían antes. Entonces transformaron el paisaje a partir de implementar una tecnología que es estos sistemas hidráulicos que les asegura tener agua las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ejemplo, me quedo pensando, en una ciudad como Saltillo, pues podría ser muy lógico el uso de estas recolecciones de agua y caídas porque tenemos una pendiente bien pronunciada, pero en ciudades como más
planas. No sé, estaba pensando, no, estoy pensando en alguna de las ciudades que dijiste, pero Viesca, por Viesca, ejemplo, ¿no? sí, Viesca, que es más plana. ¿Cómo funcionaría? Viesca, Parras, ¿no? Que es lo que tenemos aquí más cerca, son casi planitas, ¿no? Ujú. Como si fuera el fondo de un cuenquito, Ujú. ¿no? Pero las galerías no están dentro de la ciudad, o sea, Ujú. están en los cerros que están Colindantes a sí, la ciudad. que hacen como un marco al asentamiento, o a lo mejor no completamente bordeadas, pero sí, o rodeadas, pero sí por uno de los lados, ahí tenemos como estas cadenas montañosas, ¿no? Ujú. Entonces lo que están haciendo son excavaciones a nivel de la falda del cerro, y ahí le siguen hasta adentro, ¿no? Entonces van pasando, hay unas que tienen 500 metros, otras que tienen 1 kilómetro, hay otras que son más largas, ¿no? Hay algunas aquí en Saltillo que son chiquititas y hay otras muy, muy, muy extensas, ¿no? Igual en estos lugares, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver que sea una planicie, pero sí que la cercanía de estos cerros que nos permiten hacer, o que les permitieron en aquel tiempo hacer esas excavaciones para poder ir filtrando el agua y conduciéndola por gravedad hasta los lugares donde la necesitaban, que eran los estanques, que eran las huertas y que eran los campos de cultivo. Aquí en Saltillo, ¿dónde se pueden encontrar? Aquí en Saltillo hay muchas. Para Parras, yo tenía la referencia de una, encontré 18, ¿no? Caminando la ciudad y todo eso. Para Viesca tengo la referencia de 2, pero pues puede haber más. Para Saltillo, de las que yo conozco y con gente que he platicado, pues yo creo que más de 15 mínimo, ¿no? No he recorrido todas, pero pues toda la periferia que está por la Narro hacia la estacionera de los Berros, toda esta parte del Chapulín y estos como cerritos que hay en estas colonias grandes que por la clínica Acá por... Ya. Sí, sí, que Sí. es la clínica 1. Sí, acá por Si San nos Lorenzo, vamos todo eso. hacia esta parte de San Lorenzo, si nos vamos hacia el Becarranza, el parque, ¿no? O sea, toda esta parte es lugar de galerías. Estos túneles famosísimos de Saltillo que dicen, es que son túneles que se hicieron para no sé qué, escapar de no sé qué. ¿Son túneles o son galerías filtrantes? Pues yo creo que pueden ser las dos, ¿no? Ujú. O sea, porque construir una galería de estas dimensiones no está fácil, ¿no? Por ejemplo, también depende de las épocas. Si tú tienes una galería de 1 kilómetro en un suelo de caliche, ¿no? Entonces, y tú no tienes un taladro hidráulico para cavarlo, Claro. entonces quiere decir que tienes pico y pala o alguna de estas herramientas y a pulmón, ¿no? O sea, golpe de brazo, ir decantando la piedra así hasta que llegue 1 kilómetro. Entonces, yo estuve buscando por mucho tiempo como los planos o estos documentos que dijeran, sí, se le pagó a tantas personas porque el hacendado pagó, ¿no? Para poder garantizarse su agua, y entonces gastó tanto, empleó tantas herramientas, tenía tantos trabajadores, pero no los he encontrado. Entonces, parte de la explicación que yo tengo es que posiblemente encontraban un manantial y lo fueron haciendo más grande, ¿no? Entonces tienes un manantial, pero pues el manantial saca poquita agua y entonces se distribuye y parte se pierde en el lodo, en el fango que hay alrededor, y lo demás a lo mejor lo vas conduciendo para que vaya bajando por gravedad. Pero si tú sabes que ahí ya hay un venero y que por ahí cerca debe haber como más grietas que te ayuden a filtrar, pues entonces vas haciendo como una colita cada vez más grande y cada vez más profunda y te vas pasando. Eso quiere decir que te va a llevar años, decenas de años o 50 años o más, ¿no? En Puebla se siguen haciendo todavía en la actualidad galerías, y hay una tesis de un investigador, Campos creo que se apellida, que lo que hizo fue documentar cómo se construían estas galerías, ¿no? Y entonces él empieza a hacer estudios tratando de medir cuánto se tarda una persona con pico y pala en suelo como suelto, suelto y arcilloso, en roca madre y en alguna mezcla, ¿no? Como en tres durezas diferentes. Y entonces a partir de ahí va haciendo los cálculos de cuánto se tardan por
pues, por un trayecto, ¿no? De piedra, más o menos calculan el volumen y ya. Entonces yo lo que hice, por ejemplo, para la galería del Zapata, fue justamente agarrar los estudios que él tenía y entonces, porque él creo que hace los cálculos con máquina y además los cálculos a pico y pala, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, si es colonial y ya encontramos un mapa para 1800, casi 1900, de una de las galerías que está mencionada en un pleito de alguna de las haciendas. Entonces, si esa ya está mencionada ahí y la medimos, entonces vamos calculando, ¿no? O sea, cuando hasta aquí llega la roca suelta, ¿no? La piedra y los sedimentos y la arcilla. Hasta aquí empezamos con roca madre y entonces medimos con dos arquitectas, un arqueólogo y yo. Entonces nos metimos y empezamos a medir, a tomar como todas las dimensiones, las alturas, los anchos, las desviaciones, y entonces empezamos a sacar volúmenes y ver dónde podíamos, qué tanto volumen de suelos o de arcillas, ¿no? Qué tanto removieron de la roca madre, y entonces a partir de ahí, quitando todo el tiempo que suponemos que se tardaron en pico y pala en cavar todo esto, pues más o menos yo encontré que la galería de Parras pudo haber iniciado en algún momento de 1770 y algo, finales del siglo. Finales de 1700. Sí. ¿Y se acabó? No, bueno, todavía, porque pues se van a, o sea, por eso digo, o sea, no hay un registro, que esa es mi explicación, porque no es algo terminado que se lleve de un inicio hasta el final, sino que conforme va pasando el tiempo, lo van haciendo más grande y en algún momento del tiempo, pues empiezan a buscar hacia los lados, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, se te va bajando el nivel freático o necesitas más agua, pues la haces más larga, ¿no? Más profunda, o le excavas hacia los lados porque pues de este lado ya seguiste y no encontraste ningún venero y entonces empiezan a hacer como otro tipo ramificaciones. de ramificaciones y a los lados para ver si de casualidad encuentras otro venero, ¿no? Y entonces así se van. Pero también en esas excavaciones encontramos que pues más o menos como de un poquito más de la mitad hasta el fondo, el perfil del agujero deja de ser irregular y se convierte en un perfil de mina, ¿no? Cuadrado, y donde ya vamos encontrando como estos restos del taladro hidráulico, ¿no? O sea, estas huellas de una herramienta ya con electricidad, ya con otro tipo de tecnología, y entonces eso se van viendo como se excava una mina en la actualidad. Entonces, pues bueno, podemos empezar a calcular y ver que pues esta primera parte con un perfil irregular fue cavada a lo mejor a finales de 1700 y luego la fueron haciendo más grande y después ya para 1900, todavía principios, ahí sí hay registros, ¿no? Que empieza ya como un interés del Estado, como un interés de los particulares para tener más agua, para producir energía eléctrica, para poder, no sé, hacer como modificaciones dentro, y además el registro. Entonces ya empiezan a hacer las excavaciones de mina como al fondo, ¿no? Hasta donde llegan. Aquí me llama la atención que dices, se empiezan a utilizar a principios de 1900 para generar electricidad. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, la misma energía del agua como las presas hidroeléctricas que tenemos ahora. Bueno, sí, o sea, más bien lo que están haciendo es sale el agua de la galería y después de que la tienen en la galería se mete o llega directamente a un estanque, ¿no? Eso, el que la contiene un estanque es más para tener un control sobre el agua que se va a distribuir, ¿no? O sea, ya tú teniendo todo el concentrado, tú decides cuándo levantas la compuerta, cuando levantas la compuerta, y entonces dejas tantas horas o tantos días de agua que va para fulanito o que va para sutanito o para perenganito, para quien sea, ¿no? Pero si en el Inter y tú tienes un estanque en la parte de arriba, digamos de Saltillo, ¿no? Por el Chapulín o por más arriba, y tú vas a llevar agua más o menos por donde está Chivi Plaza Real, ¿no? Entonces, o por algún lugar, o vas al centro, ¿no? Entonces, tú lo que necesitas, si lo que quieres aprovechar es para producción de energía, pues entonces necesitas mantener el agua a un cierto nivel
de tal manera que tendrías que construir un acueducto con un declive como muy suave para que el agua pueda bajar por gravedad y mantener una altura determinada para que en algún punto del centro tú tengas una caída como cascada, ¿no? Donde el agua baje y vaya moviendo dependiendo del sistema que tú le vayas poniendo, ¿no? O sea, una rueda o algo que reciba esta energía del agua, que empiece a mover las turbinas y a partir de las turbinas pues entonces empezar a generar energía eléctrica, que eso fue parte de lo que se utilizó en el siglo XX, principios del... ¿Y quiénes tienen el control de direccionar el agua? Bueno, eso es bien interesante, porque el agua se utiliza desde que estás en el semidesierto y en cualquier lugar. Quien tiene el control del agua tiene el poder, ¿no? O más bien, quien tiene el poder tiene el control del agua. Entonces, en un principio hemos encontrado pleitos por el agua, sobre todo en Parras de la Fuente, entre tlaxcaltecas, entre hacendados y entre jesuitas, ¿no? O sea, que son los que están produciendo pues la comida, están produciendo vinos, entonces entre ellos hay pleitos entre las mismas familias, que quién hereda a quién las horas de agua, están los que están pidiendo porque tienen su territorio o porque ya le cerraron una compuerta, o sea, hay pleitos porque las horas de agua no llegan en el momento, y para eso hay jueces de agua y hay toda una estructura social que permite el orden en cómo se distribuye justamente esto, ¿no? En la época colonial pues estaban los que miden el agua o que están viendo que el juez, que el agua esté llegando por la sequía al lugar, ¿no? En el día que le corresponde y en la hora que le corresponde. Y también, o sea, todavía en la actualidad, pues ahorita ya son más como más modernos estas comunidades de regantes registradas en Conagua y registradas en todo esto por parte del Estado, se les da una concesión y entonces tienen sus mismas horas de agua, más o menos, ¿no? Y entonces ellos van, siguen tomando este orden, ¿no? De tener un juez, tener un secretario, tener un representante, que son los que van o mantienen estas concesiones y que se van encargando de que se haga la limpieza de las acequias, de que se haga la limpieza de la galería, de que esté funcionando, que tengan el registro, o sea, que haya un orden en cómo se distribuye el agua en estos lugares. Eso pasaba también tanto en la colonia como pasa en la actualidad. Me estoy acordando de que en las escrituras de los terrenos, sobre todo los rurales, dice tantas horas de agua, tantos minutos de agua, tantas veces a la semana, ¿no? Semana o al mes. Al mes, sí. Entonces, es hasta ahorita vengo así como que es la distribución del agua y cómo la vas a recibir. ¿Estas personas tenían derecho a acumular el agua que recibían? ¿A qué te refieres con? O sea, si yo tenía derecho a 5 horas, lunes, miércoles y viernes, ¿esa agua la puedo yo acumular en algún estanque, en alguna pileta, en algún...? Pues cada quien hacía uso de su agua como quería, o sea, realmente, o sea, hay quienes tienen sus propios, o sea, están los estanques grandes donde se distribuye, pero también he encontrado estanques pequeñitos, ¿no? Como de 2 metros por 2 metros o 4 por 4 metros, ¿no? Que obviamente son para distribuirlo, digamos, tú tienes 3 horas de agua que llegan a tu casa, ¿no? Y hasta el mes que entra te tocan otras 3 horas de agua, entonces tú tienes una pequeña pileta donde vas a almacenar el agua, ¿no? Que te llega y la vas a racionar como tú lo necesites, ¿no? Eso por un lado. Entonces tú puedes hacer con tu agua lo que tú quieras. No puedes usar el agua en las otras horas, o sea, ya me pasé 10 minutos, o ay, pues mientras no llegue el vecino, no, y que se daba, por eso estaban los jueces, ¿no? Porque entonces cuando ya te va a tocar el agua a ti, entonces tú mandabas a tu trabajador o tú mismo te encargabas de ir a recorrer la sequía y de estar a la hora que te todo toca, cerrado más que levantar la compuerta, levantar la compuerta para que el agua corriera hacia tu huerto, hacia tu campo de cultivo y cerrar la otra, ¿no? Porque entonces ya viene el cauce y cuando le tocaba al siguiente, pues va a estar muy al pendiente de que a ti no se te pase en un minuto más, sino que ellos van a abrir y van a encargarse de... Cierran la tuya, abres la de él. Exactamente, cada quien abre la suya cuando le toca, ¿no? Eso, pero
Debe de haber sido una cuestión muy interesante ver, o Y de sea, mucho, ¿no? Y que causaba muchos conflictos, o sea, Claro. todos los conflictos que están relatados en los documentos tienen que ver con estos pleitos por el agua. wow. Doctora, me gustaría que nos hiciera una relación de este tema con la arqueología y con la historia. Pero cuando regresemos de la pausa, estamos con la doctora Claudia Cristina Martínez García hablando de galerías filtrantes, sistemas de recolección hidráulica. Regresamos a Voz de la Memoria. Hoy estamos con la doctora Claudia Cristina Martínez García. Estamos hablando acerca de las galerías filtrantes, un sistema de recolección de agua utilizado desde el siglo XVIII o más atrás, tenemos esas dudas todavía. Y nos quedamos con una pregunta que realizó mi compañera Cristina Araiza, que es ¿cómo relacionamos la arqueología, los sistemas hidráulicos y la historia? Pues muy, muy interesante tu pregunta. Como todos los temas de investigación que nos vamos a encontrar, siempre hay como maneras interdisciplinarias de complementar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en los documentos, o más bien, hay textos que ya estudiaban a las galerías filtrantes desde diferentes disciplinas, ¿no? Los antropólogos, que estaban viendo esta forma de organización para la distribución del agua, ¿no? O sea, cómo funcionan estos grupos, ¿no? de asociaciones de unidades de regantes en la actualidad y cómo sorteaban los conflictos, cómo va pasando el uso del agua, de esta agua, ¿no? Que es subterránea y que no se extrae con electricidad ni con alguna máquina, ¿no? De tal manera que como fluye sola, pues podría llamarse o podría tomarse como si fuera privada, ¿no? Y entonces cuando sí se está extrayendo por pozos y que hay un mecanismo de eléctrico con una bomba que está sacándola, pues es del Estado, ¿no? Porque está allá, no fluye, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones legales que habríamos que estudiar para ver la situación de cada una, ¿no? Pero cada uno de estos estudios se llevan desde el ámbito legal o desde el ámbito social o la cuestión cultural y se estudia desde diferentes disciplinas. ¿Qué es lo que hace la historia? Bueno, la historia va documentando o va rescatando todos estos documentos que nos hablan del uso de estos sistemas hacia el pasado, ¿no? Y que van documentando también estos conflictos o que al momento de encontrarse con los documentos de alguna hacienda, pues entonces se encuentran los mapas donde se especifican los áreas de cultivo y donde se especifica quién era el dueño y además de quién recibió el terreno y además cómo se utilizaba y además cómo iban haciendo o adaptando, modificando estos sistemas para poder tener agua, ¿no? Y así pues tenemos las que estaban en el estanque Zapata o el de Olvera o de los dos que tienen en la hacienda de Perote o las que tenían para la hacienda del Rosario, ¿no? O sea, como diferentes, ¿no? Y la mayoría eran inversiones privadas, ¿no? Inversiones privadas para mantener los cultivos de las haciendas, ¿no? Ya cuando empiezan los latifundios y las haciendas empiezan a fraccionarse y el Estado empieza a tomar como una mayor injerencia en estos recursos, que es el agua, ¿no? Pues entonces esto empieza a cambiar, ¿no? La dinámica social y también la forma en cómo se administra, ¿no? Un recurso que era privado y ahora ya es nacional. Bueno, eso es por parte de la historia, pero cuando las ciudades crecen, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, modifican todo, ¿no? Como es el caso de Saltillo. Entonces, una vez que empieza a crecer la población, que tienen otras modas y otras formas de habitar el espacio, entonces, y otros intereses, ¿no? Las ciudades se comienzan a volver en industriales, ¿no? Entonces empiezan a modificar otra vez el paisaje, ¿no? Este paisaje del que hablábamos al principio, entonces empieza a modificar y tumban acueductos, tumban casas, tumban los estanques, modifican todo porque ahora hay necesidad de centros comerciales y ahora hay necesidad de poner oxxos y se ven, ¿no? Por todos lados, o de quitar las casas de adobe que se tienen un concepto como si fueran viejas e inservibles y entonces construir casas de cemento y de bloque y de todo eso, ¿no? Entonces los sistemas constructivos van cambiando, los materiales también, y entonces ahí es cuando entra la arqueología. A partir de los materiales y de lo que estamos observando en las estructuras, entonces podemos contrastar o comparar
los documentos con lo que hay en el campo, ¿no? O en la ciudad o en el territorio. Y entonces la arqueología sirve para eso, porque pues muchas de las cosas fueron destruidas, derribadas, y pues de repente entre las casas habitacionales nos encontramos como un fragmento de lo que antes fue un acueducto. O nos encontramos entre, hay una casa y como parte de la casa, hacia una pequeña lomita, nos encontramos una cuevita con lo que era, ¿no? A lo mejor un estanque, ¿no? Y que ahora forma parte de una pared, ¿no? Y es parte de la habitación, pero todo lo demás está destruido. Entonces, ¿qué es lo que hace la arqueología? Con los datos históricos, ¿no? Empezamos a estudiar el entorno, vemos el paisaje, vemos el contexto y utilizamos y revisamos los mapas y los documentos históricos tratando de ubicar, bueno, creo que este estanque, o sea, este elemento arqueológico se ubicaba por acá. Creo que hay un manantial que se dice que se utilizó para, o que fue el elemento que fue mencionado como el que marcó la fundación de Saltillo, ¿no? Sí, es el Ojo de Agua, o no, es el que estaba a un ladito, ¿no? Entonces empezamos a tratar de aterrizar estas leyendas o estos datos que se escriben en los libros antiguos, y ahora es, bueno, vamos a contrastarlo y cómo lo comprobamos, ¿no? Y falta un chorro para hacer de investigación, pero entonces lo que empezamos a hacer como arqueología, con la historia, con las otras disciplinas, es justo eso, empezar a comparar la información que todos presentan y aterrizarlo y decir, bueno, dices que la fundación de Saltillo estaba en un manantial que es el Ojo de Agua, pero ¿cuántos manantiales hay alrededor? ¿No? ¿Y dónde estaban? Y entonces, bueno, aquí dice en una de tantas narraciones que había un ojo de agua y que ahí construyeron un estanque. ¿Dónde está el estanque? ¿No? Entonces lo quitaron, lo derribaron, o nos estamos refiriendo a un manantial que estaba a un ladito, ¿no? No, era otro. Entonces todo eso, para eso sirve la arqueología, o sea, para un poco para ubicar con los restos de los materiales dónde estaban ciertos elementos, ¿no? Y empezar a reconstruir los paisajes, ¿no? Porque una cosa es el paisaje colonial de 1600, ¿no? Ujú. Con las casas, con las poquitas, donde estaban la parte poblaciones periférica, pequeñas. donde se concentraba al centro las poblaciones de españoles, portugueses, donde estaban los tlaxcaltecas y ya, ¿no? Sus huertas. Pero para el siglo XVIII ya estamos hablando de otro paisaje completamente diferente, con a lo mejor más huertas, con otro tipo con fuentes concentradas en algunos lugares. Hay otros intereses que mueven a la población y que también dibujan otros patrones de asentamiento. Y para el siglo XIX ni se diga, ¿no? Es otra cosa, la tecnología es distinta, las calles empedradas, a lo mejor ya no estás bajando con mulita, pero hay carros, ¿no? O sea, hay otro tipo de elementos que modifican la vida cotidiana, y también el agua, ¿no? Que de todas maneras el agua ha sido como una constante, porque sigue siendo, por mucho que cambiemos y tecnología que tengamos, si no hay agua en este lugar, no podemos estar ahí, y no entonces podemos quien vivir maneja el agua tiene el poder, ¿no? O sea, o controla o decide cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes una casa con agua, pues entonces ahí tienes un mayor rango de supervivencia, ¿no? Si tienes tus huertas o de alimentos o de algo, ¿no? Para poder habitar ese espacio. Ahorita que comentabas de que estaban viendo el volumen de lo que se sacaba para hacer los veneros y estas galerías, me quedé pensando, ¿usaban lo que sacaban, lo usaban para algo? No sé, por ejemplo, ahorita vemos que hay pedreras y que de ahí sacamos arena, grava, todo esto para la construcción. ¿Ellos usaban este material que sacaban para construir o ustedes han localizado restos de esto al lado de los veneros o...? Ay, fíjate que yo creo que debieron haber reutilizado esos materiales, pero no sé en qué, a lo mejor como relleno o como, no sé si en la construcción, depende de cómo hayan sacado los materiales, porque estamos hablando de roca madre, ¿no? De fragmentos de roca que pudieron haber sido muy grandes. Uh-huh. Pero pues no conozco algún estudio que se haya hecho en ese sentido, aunque pues es una gran cantidad de material. Lo que sí he visto es que estas galerías, que son como minas, ¿no? Uh-huh. De manera vertical,
tienen lo que llaman, por ejemplo, en Parras, tajos, ¿no? Bueno, le llaman a las galerías tajos, y a los como pozos que hay verticales les llaman lumbreras, ¿no? Entonces estas lumbreras son como si fueran unas chimeneas excavadas también en el cerro, que van de manera vertical y que comunican esta mina que va al fondo con la superficie, y se hacen como cada 50, o sea, cada 70, o cada determinado metros, ¿no? Cada determinado distancia hacen una lumbrera, y esta lumbrera sirve para las limpiezas. O sea, bueno, permite el oxígeno dentro de la galería, permite que entre también luz solar, pero también ayuda a la limpieza, ¿no? ¿A qué me refiero con la limpieza? Si una galería o estas minas largas no son limpiadas año con año, pues estamos hablando de una roca madre que tiene filtraciones de agua, y filtraciones de agua que tiene sales. Entonces las sales se acumulan así como en las casas, ¿no? Dejan salitre, y el salitre son pequeños cristales que van creciendo y que de alguna manera ayudan a la exposición de las rocas, ¿no? Entonces se van fragmentando estas rocas, y estas rocas, pues en las paredes y en el techo, con la constante filtración del agua con sales, pues lo que hace es que empiece a caer material de piedra, ¿no? Y que este material puede caer a la parte baja de esta galería, y en determinado momento, si se acumula, va a ser como un estorbo, ¿no? Algo que va a impedir que el agua fluya, ¿no? Y entonces esto la va a detener, y si hay ramas, o si de repente con una lluvia cae el lodo, entonces se empieza a solvar, y eso va a impedir que el agua siga su curso, y que esta galería tenga una constante en el flujo de agua que sale por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cada año se organizan en faenas, los trabajadores entran a las galerías y van limpiando con cubetas, ¿no? Toda esta tierra o toda esta piedra que sale de las paredes y que cae del techo. Entonces la echan en cubetas, y por esta lumbrera hay como una especie de malacate, ¿no? Con cuerdas, y entonces ponen las cubetas, y desde arriba hay dos personas que están dándole vueltas y van subiendo el malacate. Y exactamente, entonces, sí, tienen las cubetas de piedra y las botan alrededor. Entonces, siempre que hay un agujero, ¿no? En la parte de arriba, a veces con un malacate, o a veces nada más el puro agujero con una como delimitación, a veces le ponen tela de alambre, a veces le ponen, o nada más están las acumulaciones de piedra, las tiran ahí alrededor. Entonces siempre se hace como un bordito, y que con el tiempo, pues seguramente las lluvias o la pisan, o el viento se secan, y entonces como son lajitas, pues se van moviendo, expandiendo, ¿no? Ahí alrededor. Se extienden alrededor, y entonces van formando parte de las piedras que hay alrededor, ¿no? Pero siempre, cada año alrededor van tirando todas estas cubetas. Y 70 metros o 50 metros o más para allá, donde está la otra lumbrera, el mismo proceso, y se van acumulando, pero en lo que pasa un año, se dispersan alrededor, ¿no? Entonces puede ser eso, pero también si hay un momento en el que están sacando demasiado material, ¿no? Si no pueden cargarlo muy, muy grande, ¿no? O sea, pues posiblemente a lo mejor están utilizando o sacando piedras como 50 centímetros, ¿no? O más chiquitas, otras más grandes, pues las ponen en carretillas, o a lo mejor jaladas por mulas, ¿no? Como este sistema de minas, y pues las van a sacar, y seguramente si se utilizan, pues a lo mejor para el relleno de algún estanque, o para la construcción de algún muro, o para la construcción, o sea, seguramente son piedras que son reutilizadas en algunos otros elementos, en un acueducto, pero exactamente no sabría, o sea, a lo mejor podría ser un buen tema. Podríamos hacer algo por ahí. Sí. Entonces, estas galerías son usadas hasta el siglo XIX, pero dices que ahorita todavía hay lugares en donde las usan, y es exactamente el mismo método, o se ha actualizado de alguna manera. ¿Método constructivo o método para...? Pues sí, yo supongo que constructivo deben de haber ya, o sea, ya usan herramientas hidráulicas y cosas así, ¿no? Pero el método de que hacen las lumbreras, de que el agua corre por por la canal, que va y cae a determinado lugar, o sea, sigue funcionando por gravedad, sí, etcétera. Sí. Y lo usan para lo mismo, Bueno,
Los usos es otra cosa que también va cambiando, ¿no? Porque, bueno, en un principio se utilizaba para sembrar, ¿no? Para las huertas y para los campos de cultivo, las cementeras en Parras o las de aquí de Saltillo, o de diferentes cosas. Cuando se le mete el uso de la electricidad, le incrementas un uso más. Pero también, por ejemplo, para las fábricas, ¿no? Hay fábricas textiles, ¿no? que empiezan a funcionar, y esas fábricas textiles utilizaban el agua de las galerías, ¿no? O que venía de los mismos, por los acueductos, y entonces cae, llega, la utilizan en las fábricas textiles y sale, ¿no? Es lo que tenemos, por ejemplo, aquí en Arteaga, ¿no? En estas fábricas, o que tenemos, o que todavía funcionaba, pues hace que, no sé cuándo, creo que tiene como 10 años o poquito menos, cuando dejó de funcionar la fábrica de la Estrella, la de mezclilla. La de Parras. La de Parras, ¿no? Sí. Entonces, el agua que venía de las galerías iba por los canales, llegaba a la fábrica de la Estrella, usaban el agua y luego la dejaban correr. Cosa que era un problema. Esta agua que vemos en Parras correr a la entrada en el canal que está ahí, ¿es agua que viene de las galerías? Algunas, sí. Okay. Pero, por ejemplo, esta agua que ven al principio es a veces, sobre todo cuando estaba la fábrica, pues también causaba problemas, porque ya una vez que entraba era tratada con los químicos de teñir la mezclilla. Y la soltaban. Y además salía caliente, ¿no? Y sale, ¿no? Entonces eso representa un problema para los cultivos que están aguas abajo, claro, ¿no? Y que ha sido uno de los grandes problemas del uso del agua en las ciudades, ¿no? Sobre todo los asentamientos, o sea, los que usan el agua aguas arriba, los procesos que contaminan el agua y que dejan correr, y la gran problemática que le queda a toda la gente que está aguas abajo, porque son los que reciben los desechos contaminantes y todo, o sea, todo lo que ensuciaron el agua arriba o lo que reutilizaron va a llegar a aguas abajo. ¿Y qué pasa actualmente con la dinámica del control y la distribución? ¿Ha cambiado? Pues sí, realmente, porque ahorita ya es del Estado. O sea, el agua, tan solo el cómo nosotros pensamos el tener agua, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Ya está todo bajo una red, ¿no? De hecho, hay quienes ni siquiera se cuestionan o piensan en un manantial, ¿no? O sea, nada más le abres a la llave y entonces sale el agua, ¿no? Y si le abres a la otra llave sale y hasta caliente, ¿no? O sea, es agua caliente y agua fría, ¿no? Entonces, muchas veces eso nos aleja de esta idea que debemos tener muy presente, que somos semidesierto, pero además que estamos en un lugar que no tiene tanta agua, y además que pues es algo que necesitamos para sobrevivir, si es que queremos entender, ¿no? Para los cultivos y para todo lo demás. Entonces, pues sí, es el Estado quien lo administra, ya pagas a la red, te viene por recibo, los sistemas de cultivo también, o lo que utilizan las fábricas automotrices, también es a través de una concesión. Ellos pagan pozos de agua, ¿no? Se les da una concesión, pagan los permisos, los que lo pagan. Claro. Y entonces se les va haciendo una contabilidad a partir de la energía eléctrica que utilizan para saber cuánta agua están extrayendo y si están cumpliendo con la normatividad del agua que deben extraer, ¿no? Entonces, o sea, depende de la luz que gasten, es en la cuenta de lo que según extraen. De agua. Sí. Y si encuentran una manera de extraer el agua más eficientemente en el consumo de luz, ¡wow! Eso está muy mal. Eso está muy mal. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Pues sí, es muy... Híjole, es que el agua pues es un tema importantísimo, ¿no? Como bien lo dices. Y también el hecho de que no somos conscientes, lo que dices de que creemos que abrir una llave es así de fácil, y no es cierto. Cuando yo empecé aquí en la clase de interdisciplinariedad, que empezamos a investigar sobre el agua, nos encontramos con una persona que hacía estudios y decía, es que en Saltillo los pozos ya están en su límite, dice, ya no podemos extraer más agua, pero seguimos expandiéndonos como ciudad y seguimos pensando y oyes, ahorita que estamos en campaña, oyes a todos los candidatos decir que voy a traer más empresas y que va a haber más trabajo y que va a haber, pero no pensamos, nunca nos paramos a pensar
va a haber la cantidad suficiente de agua para todos los que vamos a llegar, porque aparte, o sea, cada vez que llega una empresa nueva a Saltillo no viene sola, viene con más gente y más gente y más gente. Entonces, ¿qué tanto va a poder soportar una ciudad como Saltillo, ubicada en un semidesierto, el crecimiento como se está dando actualmente? Y que no es de ahorita, ¿no? ¿No? Porque pues yo desde que yo llegué a Saltillo hace mucho tiempo, Nada más como 20 no, años. 20 años, ya había esos problemas. O sea, yo me acuerdo, todavía no era consciente exactamente de cómo estaba viviendo este cambio y apenas estaba empezando como este boom del crecimiento industrial. Sin embargo, digo, Saltillo no es el único lugar donde hay esta experiencia, ¿no? Podemos ver hacia San Pedro de las Colonias, hacia arriba, ¿no? Estas poblaciones que desde el año 2000 yo recuerdo que están sufriendo por problemas de consumo de los residuos del agua, ¿no? Con agua metales con metales pesados. pesados, exactamente. O sea, poblaciones que ya se encuentran a las afueras de la sociedad, de los asentamientos urbanos, ¿no? En la mancha urbana, pero ya con problemas que afectan la salud de toda la población, ¿no? Con dientes negros, con caída de los mismos, caída del cabello, cáncer, ¿no? Con un montón de cosas que provocan los metales pesados cuando tú estás tomando agua de los asientos, ¿no? O sea, lo que ya está al fondo, ¿no? De los pozos de agua, cuando los mantos acuíferos ya están casi explotados agotados. en su totalidad. Sí. Estos galerías filtrantes pueden servir para reabastecer los mantos acuíferos. No, bueno, las galerías filtrantes sirven para extraer el agua, siempre y cuando ¿hay agua? Hay agua, exacto. O sea, si tú tienes un nivel freático a determinada altura, pues entonces la galería filtrante entra y puede extraer el agua. Pero si cada vez ponemos más pozos en todos los lugares y estamos extrayendo agua sin un mayor control, pues eso implica que nuestro nivel freático va a bajar, ¿no? Y entonces, dependiendo de a qué altura pusiste tu galería filtrante, es el agua que, o sea, si ya la galería quedó por arriba del nivel freático, esa galería va a estar completamente seca, como las que podemos ver en la Narro, ¿no? O sea, que son las galerías que yo he visto que están como a la mayor altura y esas están completamente secas, ¿no? Hay lugares donde todavía filtra tantito, pero seguramente, y por los registros de los documentos, tenían bastante agua, ¿no? Claro. Pero ahorita están completamente, pues la mayor parte de lo que está hacia arriba, seco, ¿no? Entonces es un problema que está aquí y se va a quedar aquí, un problema y de se va a hacer más grande. Y de la comunidad, involucran muchos, pero al final de cuentas se va a quedar aquí. Una empresa puede emigrar y demás, y el problema se lo queda en la comunidad. Exactamente, o sea, mientras sigamos extrayendo más agua un volumen más grande de agua de la capacidad de recarga que tiene nuestra sierra, ¿no? Que es pequeñita, ¿no? Y además con menor vegetación y con menores lluvias todavía, tomando en cuenta ahorita la sequía por la que estamos pasando, pues esto cada vez, la recarga va a ser menor que la extracción. Y eso obviamente implica una baja en los niveles freáticos. Claro. Pues yo creo que al final nos tenemos que quedar de esta charla con la conciencia del agua y del cuidado de la misma. Y que hay veces que queremos bañarnos como por 3 días, pero no debemos de hacerlo. Ni de lavar el carro manguerazos, ni cosas que son bien fáciles y que, pues al final de cuentas, muchas veces las hacemos por comodidad. Pero hay que pensar en qué vamos a hacer después cuando no tengamos agua. Sí, y eso no está tan lejano, fíjate, porque si hablan con sus abuelitos, ¿no? O sea, las abuelitas, ¿no? Con la gente grande que le tocó vivir un Saltillo diferente hace 60 o 50 años o 70 años, o sea, incluso en los documentos, ¿no? Que hablan de más de 600 manantiales cuando la fundación de Saltillo. Y dices, bueno, sí era semidesierto, pero tenía algo de agua, ¿no? Y tenía como algunos pantanillos y los ríos que corrían, a lo mejor no ríos de grandes cantidades de agua, pero había humedad, ¿no? Claro.
Y entonces de repente te encuentras ahora en el siglo XX en las narraciones de personas que decían, no, pues es que aquí el arroyo del pueblo, ¿no? Nos íbamos y pescábamos camaroncitos o pescábamos, no me acuerdo cómo se llaman, o hacíamos nuestros días de campo ahí. Y ves las fotos de la gente en aquella época pasando un lindo día de campo, ¿no? O que se iban a pescar sardinitas ahí ahorita donde están pues al norte, ¿no? Donde están llenando de casas habitacionales, así como de la élite, ¿no? Y entonces de repente te enteras que pues, viene una lluvia y se les inunda todo, porque era el lugar donde estaban las cieneguitas, donde estaban los claro. pantanitos y a donde la gente se iba también a pescar, ¿no? O sea, por las calidades de los suelos. Entonces, pues, o sea, todavía está reciente, pero cada vez en lugar de ser como algo que disfrutas, se convierte en un problema. ¿No? Claro, porque aparte no piensan a la hora de la ubicación no piensan en estos factores naturales, o sea, piensan solamente en factores de ¿cómo se llama? De la economía, de quién es el terreno, en cuánto lo voy a vender, etcétera. Pero sí creo que, y es lo que veía el otro día, mucha gente de la que compra ahí es gente que no es de Saltillo y no sabe qué es lo que está comprando y qué problema se va a meter al comprar algo ahí. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí es un problema muy, muy serio. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó. Entonces, pues te agradecemos mucho, Cristi, que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Y también muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos encuentran todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en el 104.1 de FM de Radio Universidad y en todas las redes sociales, Twitter, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y YouTube, en todas como Voz de la Memoria. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Bye. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.